Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Soy el profesor Madariaga. Creo que muchos de ustedes me conocen. Fueron alumnos míos el año pasado o en años anteriores. Eh, bueno, acá nos encontramos en perspectiva pedagógico-didáctica 2 de geografía, del profesorado de geografía. Bueno, les doy la bienvenida. Espero que ustedes, sus familias, sus hijos si tienen, sus padres, sus amigos, sus allegados estén todos bien. Es un periodo en el cual tenemos que pensar primero en la cuestión sanitaria. Muy bien, espero que hayan visto el video con el cual la institución los recibió y bueno, que les haya gustado. Vamos a tener un año distinto, eh, extraño, y que no podemos aventurarnos a saber eh, de qué parte se va a componer. Si esta parte en la cual estamos dando clases en un marco de emergencia sanitaria, ¿no? En el marco de un aislamiento social preventivo y obligatorio, así se llama el decreto, y sabiendo que nuestra actividad, la docente, es una de las que seguramente va a tardar más en volver a la normalidad. La normalidad es aquella vida que teníamos en donde nos dábamos la mano, nos abrazamos, nos dábamos besos y estábamos siempre muy cerca en las aulas, donde compartíamos los mates, donde yo tomaba mates con ustedes y ustedes todo el tiempo mientras recibíamos clases y donde no teníamos miedo de que el otro fuese el agente transmisor de un patógeno que me puede matar. Esperemos que a corto plazo esa vida estudiantil, esa vida docente para mí vuelva. No quiero ponerme melancólico, pero eh, buena parte de mi vida pasó en las aulas y obviamente quiero mucho al profesorado. Y bueno, y ahora en el doble carácter de docente y director, mucho más. Muy bien, no tenemos la bola de cristal, así que les doy la bienvenida. Vamos a poner el máximo esfuerzo para ponernos a estudiar. Bien, eh, tratemos de pensar que ustedes aman la geografía. Seguro, está muy bien. La geografía, como saben, es una hija no, una hermana menor de la historia. Este es un chiste, pero está bueno. Aunque en los últimos tiempos la geografía ha cobrado un componente de crecimiento, unido a los cataclismos venideros, ¿no? Potenciales, ha tomado un carácter novedoso. Pero en libros que en general no son manuales de geografía. Pero no importa. Ustedes aman la geografía. Yo no tanto como ustedes, pero bueno, la quiero un poco, igual. Se supone que ustedes van a ser especialistas en ese ramo, pero el profesorado es una formación docente en el cual enseñamos algunos contenidos, un formato de lectura del mundo, con una cantidad de lenguajes sobre un mundo desde una perspectiva, en este caso el espacio, ustedes, o las sociedades en el espacio, para decirlo bien, pero la mitad del componente profesional, del componente del métier, de la profesión, del saber hacer, es pedagógico didáctico. Completémoslo. Es psicológico, cognitivo, pedagógico y didáctico.
Es decir, ustedes se han formado, entre otras cosas, en primer año pensando la institución escolar a la que les corresponde, para la que les corresponde formarse, es decir, la institución secundaria. De qué se compone, cómo tramita sus espacios, cómo se tramita su historia, su normativa, lo instituido, lo instituyente, cómo juega el poder y la comunicación dentro de la organización escolar. También habrán pensado que si la sociedad es ese constructo dinámico que incluye a las nuevas generaciones en el formato productivo, elaborativo, identitario, y le supone nichos a esos jóvenes que se van a incluir, si esto fuese siempre así, la escuela sería un perfecto mediador de la tradición que cada sociedad se promete a sí misma. Es decir, somos esto, queremos seguir siendo esto, vamos a incluir los jóvenes a través del conocimiento de lo que somos y de lo que queremos ser y de cómo, y de cómo somos y lo hacemos, lo que hacemos, en este nicho. Ese formato de escuela, si lo pensamos desde ese lugar sociológico de la educación, la escuela se nos convierte y nosotros como agentes escolares nos convertimos en unos perfectos mediadores de la homogeneización de la sociedad. Es decir, tenemos un plan para establecer contenidos, marcos generales por los cuales suponemos que los jóvenes tendrán que pasar para después cumplir funciones determinadas en nichos determinados, con gradientes determinados. Es decir, convertirse en ciudadanos tales para el tipo de producción tal, dentro de un marco de cumplimiento tal de la normativa, la legislación, la convivencia. ¿Es así? En parte sí. En buena parte sí, que la escuela es homogeneizadora. Hay conocimientos universales, cultura universal, valores universales, intenciones universales, que tenemos que seguir transmitiendo. La bondad, la misericordia, la solidaridad, el colectivo jóvenes, el colectivo las familias o la familia, el colectivo nación, el colectivo los obreros, los productores, los ciudadanos, los argentinos. ¿Cómo no lo vamos a transmitir? Si nosotros no instalamos esos valores universales dentro de la escuela y no pensamos que tenemos que homogeneizar en ese sentido, y dejamos librado a los jóvenes a las fuerzas de la anomia, la anarquía, los intereses del mercado, que no tienen ningún formato formador, permítame el giro redundante, estamos perdidos. La escuela existe porque es necesario seguir transmitiendo verdades, proyecciones, utopías de lo que debe ser, de lo que el mundo debe continuar siendo, no porque lo sea, sino porque utópicamente hemos transmitido durante generaciones que tenemos que ser más justos, más solidarios, tenemos que cuidarnos y demás. Pero por otro lado, yo me pregunto, Estrabón, Plinio, Séneca, Cicerón, Sócrates, Aristóteles, y no quiero nombrar otros niatos que estudiamos en historias que son más complicados, pero qué sé yo, Santo Tomás de Aquino, o Rabelais, o Montaigne, o los más conocidos, ¿no? Montesquieu, o Voltaire, o un Hamilton, un Jefferson, dijeron sus cosas. Bien, en el siglo XX hubo otros, Malcolm X, no sé, Gandhi. Estoy tratando de nombrar los que no tengan demasiadas impugnaciones, porque por ahí le digo Mao, y la verdad que Mao para algunos no tiene nada de santo, de hecho para mí tampoco, pero bueno, fue adorado en un sentido durante un tiempo. Digo, es necesario que la escuela siga sosteniendo el debate, pero en una homogeneización
yo nombré personajes ahora, pero en el fondo son filosofías de vida, transmisión, elucubraciones que se convierten en universales, en categoriales. La escuela debe seguir siéndose eso. Los alumnos deben leer de alguna forma, en algún momento, alguna parte del relato homérico o de los Homeros, pero sí, tienen que saber la Odisea, la Ilíada, algo. Porque, por otro lado, vemos día a día cómo nos estamos muriendo de incultura, ¿no? Nos estamos muriendo de incultura. Bien, ¿esto solo alcanza? No, porque las sociedades deben cambiar, porque así lo demanda el futuro y porque así lo demandan los jóvenes que al introducirse en la sociedad intervienen modificando aquello rígido e inflexible que no se ayorna a los tiempos, que es inadecuado para los tiempos, que es obsoleto. Por lo tanto, las sociedades mediadas por la educación ameritan una buena sociología de la educación, es decir, en qué medida la sociedad hace una escuela y la escuela hace un trabajo para esa sociedad. En esa circulación, el Estado, como ente político que diseña qué hay que estudiar, a eso lo vamos a llamar diseño curricular, ¿no? Currículo. Ese diseño no es para nada, diría yo, ingenuo. Quiero decir, cuando ingenuo no es que estudiamos cualquier cosa, estudiamos saberes potencialmente válidos y útiles para los jóvenes, para que sepan lo que la sociedad demanda hoy, no estenografía o taquigrafía, sino nuevas tecnologías de la comunicación y de la información. Pero también Sócrates. Entonces lo que va a pasar es que en la escuela esos dos componentes de homogeneización pretendida por la escuela y dialéctica de cambio introducida por los jóvenes genera algo nuevo. No es el diseño curricular que se transmite perfectamente a esos jóvenes, sino que ahí hay una dialéctica. Lo que los jóvenes van a tomar, mediada por los docentes, que tampoco hacen toda esta tarea de manera automática. Sí, los docentes no son autómatas que toman el diseño y van en forma castrense, aséptica y espartana a establecer este diseño en forma cartesiana, ¿no? Ahí hay un buen conjunto de análisis críticos respecto de las escuelas, cómo funcionan, las escuelas en qué barrios, en qué entornos, con qué padres, con qué familias, con qué configuraciones culturales. Por lo tanto, el Estado territorialmente diseña políticas generales que después son múltiples. Ustedes van a trabajar en múltiples escuelas de múltiples territorios. Aunque todos trabajen en Matanza, algunos pueden trabajar en Ramos Mejía y a la vez en Ramos de Virrey del Pino, o en Ramos Mejía, Ciudad Evita y Rafael Castillo. Y van a tener que contextualizar su tarea eh, a esa cultura barrial, a la demanda, a los lenguajes, a los saberes que esos alumnos van a insertar con ellos en la escuela. Por lo tanto, no es una tarea de tramitación lógica lo que la escuela quiere para los jóvenes, para todos los jóvenes de la Argentina. Bien, ahí hay un análisis sociológico. Después hay un análisis interno, porque yo les dije al principio, la escuela es la articulación entre el Estado y la sociedad para la transmisión, la formación, el desarrollo de los niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, aunque ahora en realidad decimos que la escuela y el sistema educativo es permanente, todos aprendemos durante toda la vida. Ahora, para hacerlo corto,
Estoy luchando con mi pelo rebelde. Eh, Nosotros nos vamos a ocupar de los jóvenes. 12, 13, 18, 19, la secundaria. Y les puedo asegurar que con eso nos basta. ¿Y cómo? ¿Por qué dije en un momento, ustedes estudiaron la escuela desde el punto de vista organizativo? Ahí, claro, lo que dice la norma, lo que dice la ley de educación, lo que dice el diseño, lo que dicen todas las resoluciones, etcétera. Y después la observación del terreno, que es bien política. Y es bien política también las intenciones que bajan de la organización escolar dada por los estados, las jurisdicciones, la provincia, el territorio, la jefatura, la escuela, el director. Ahora usted entra en el aula, circulan por la escuela y hay poder. A veces hay una especie de atmósfera coactiva, aunque cada vez menos, pero no deja nunca de tener la escuela ese tramado castrense que pensó Foucault cuando establecía que las sociedades modernas se habían tramado sobre el vigilar y castigar. Está esto. La burocracia escolar tramita la necesidad de establecer a los cuerpos de los alumnos en modelos manipulables, dóciles. ¿Qué más hay en las escuelas? Bueno, están los alumnos que se sientan en el aula y una vez que nos escuchan y que interactuamos con ellos en el plano de las tareas, nos damos cuenta que los alumnos son, cada uno de ellos, sujetos y que están desarrollando su subjetividad. Que cada uno de ellos va a establecer a partir de su biografía escolar, su inserción familiar, su inserción barrial, su contexto político-cultural o sociocultural, va a establecer un contexto de recepción que a veces es único. ¿Podemos pensar el aula con 30 contextos de recepción únicos? ¿Enseño para 30 tipos distintos? Evidentemente no. Vamos a tratar de enseñar para el aula, pero nosotros vamos a ver que cada uno de ellos son sujetos, sujeto que aprende. Y dentro de la tarea que nos compete está los marcos cognitivos. Es decir, vamos a entender que esos alumnos no aprenden mecánicamente. Es decir, si pensamos que el aprendizaje es la reiteración por asociación de lo que el docente dice en boca del alumno, bueno, estamos retrocediendo 2 siglos. ¿Aprenden los alumnos así? Sí, aprenden. Retienen, pero más bien se habitúan, mecanizan estructuras, regulan comportamientos y a la larga sí, aprenden algunas cosas. No digo que no se aprenda repitiendo, memorizando, asociando en un régimen donde el instructor sea el único y demande exigencia con fiereza. Lo que estoy diciendo es que a la altura de la pedagogía que nos encontramos, la pedagogía es la teoría de la educación, ¿se acuerdan, no? Y la psicología cognitiva es otra disciplina que estudia, a través de experimentación, empíricamente, cómo aprenden los sujetos. Cómo aprenden los sujetos en un ámbito que es muy extraño. Nunca en la sociedad la gente se agrupa como los agrupamos en la escuela. Le decimos, abierta la inscripción. Viene la mamá de acá, de allá, del otro lado. Los padres hacen cosas distintas. Vienen de lugares distintos, con vecinos distintos, con gustos culturales, con consumos culturales distintos. Y están todos juntos en un salón. ¿Por qué creer que ahí tengo una regla? Es decir, estos alumnos... No, lo primero que va a pasar es que yo a través de un diagnóstico me voy a ver que todos tienen distintas habilidades, que todos han repasado y que sus saberes previos, por las escuelas que pasaron en la primaria, supongamos que sea un primer año,
tuvieron una gimnasia determinada. Cada uno de ellos también tiene un potencial determinado. A algunos les va a costar más tiempo aprender cosas. Entonces, para todo esto nos dotó la psicología cognitiva y un ñato que se llamó Piaget y otros, ¿no? Que lo ayudaron posteriormente, diciéndonos, bueno, aparentemente nosotros aprendemos de esta manera. En el contexto escolar ya sabemos que además de cada individuo después se aprende grupalmente. Sabemos que el aprendizaje es algo social, ¿no? Y hubo otros pedagogos que hicieron muchos avances en ese sentido. Y también sabemos que de acuerdo a cómo el alumno llega al aula y se posiciona, tiene en su estructura cognitiva una disposición de inclusores, llamémoslo así, parece muy técnico, de inclusores que receptan aquello que viene a decirles algo de lo que ya sabían. Entonces, ellos tienen algunos significados, ellos tienen nociones, a veces tienen algún concepto y nosotros venimos a resignificar en una inclusión que es personal, que es desarrollo subjetivo, porque lo que necesitamos es que ese chico no solamente diga que el espacio es no sé qué, sino que además aprenda, tramitando con los otros, una gran cantidad de eslabones éticos-sociales, que en él surjan una serie de vectores organizativos de la actividad cognitiva y social que lo lleve a un mayor grado de autonomía en el aprendizaje posterior. Digo, a ver, un, un joven sabe leer, sabe sintetizar, pero esas no son las estrategias más sólidas para el futuro del aprendizaje autónomo. Socializar esos aprendizajes, integrarlos con los otros, saber escuchar a los otros, son tan importantes a la larga como de que el alumno solo, sentado, puede tramitar un texto con determinada facilidad. Bueno, ahí tenemos entonces la sociología, la psicología cognitiva. La pedagogía, que es la teoría de la educación, después da lugar a una teoría de la enseñanza, que es la didáctica, en donde el docente, con todos estos elementos que hemos dicho hasta ahora, interviene estableciendo desde su liderazgo en el rol de planificador, ejecutor, mediador, incentivador, redireccionador de los alumnos o de los sujetos que aprenden con su guía. El docente tiene que ser que cada alumno aprende solo, pero aprender solo puede aprender cualquier cosa. Tiene que pensar que el alumno tiene que aprender lo que el docente le propone en el aula, pero que el alumno a lo mejor va a aprender otras cosas, no solo las que el docente le plantea, y que va a aprender con sus compañeros. Entonces, esa pedagogía de lo colaborativo camina paralela a esta pedagogía del aula que tenemos instalada, un poco de manera a veces unidireccional, a veces bidireccional, y que no terminamos de lograr en el sentido de que sea una tarea multidireccional de una red de relaciones e interacciones de los aprendizajes que terminan teniendo al docente como líder. Qué lindo. ¿Esto es fácil? No, es muy difícil. Pero bueno, ustedes tuvieron pedagogía, tuvieron didáctica, tuvieron psicología, tuvieron práctica, tuvieron política. Bueno, entonces lo que vamos a hacer este año es, con todo lo que ustedes saben y van a ir recuperando, lo que intenté yo hacer acá es una especie de stand-up recuperativo e integrativo
de lo que ustedes, en qué lugar se tienen que posicionar. Nosotros vamos a tener una perspectiva pedagógico-didáctica, esto es, una teoría de la educación en pos de una didáctica de las ciencias sociales y la geografía. Nosotros tenemos que pensar de lo que sabemos, intensificarlo, pero sobre todo pensando en que tenemos que enseñarle sociales, ciencias sociales y geografía a los alumnos de la secundaria. Y para esto debemos tramitar diseños curriculares, entramados escolares, es decir, aulas que van de primero a sexto, repasar, profundizar, intensificar e integrar todos los aspectos que supone el liderazgo del enseñante. Entonces ahí volveremos a hablar de las regulaciones, de las autorregulaciones, de la planificación y de los contenidos de la planificación, de los propósitos, contenidos, expectativas, recursos, actividades, de la evaluación, de la incentivación y de una cantidad de procesos que se llevan a cabo en la escuela, como evaluación, como calificación, aprobación, promoción. Y lo haremos en determinado momento del año siendo muy crítico con los contenidos de la geografía, cómo disponerlos para que las estrategias de gestión en el aula, cómo informo, cómo propongo esa información, cómo hago que los alumnos la elaboren siendo yo el ejemplo, con qué herramientas. Por ahí va a andar la cosa, no quiero sumarles más. Vamos a dejar por acá esta presentación de la materia. Vayan reuniendo los materiales que yo les fui mencionando, pedagogía, didáctica, de la práctica, nos van a ser muy útiles. Voy a colgar este videito en el Classroom, le voy a pasar el código del Classroom, véanlo. No hay lugar para poner like, pero si no tendrían que poner me gusta muchas veces. Acostúmbrense a este humor, este, a este humor cínico que tengo. Y, y bueno, y en breve les pasaré algunos textos muy lindos, que todos me han dicho que están buenos. Uno se llama Didáctica para los profesores de a pie. Repasa todo esto con una simpleza, una ligereza. eh, y cuando termina de leer el libro, todos me han dicho, ahora las cosas de primer año me quedaron, ¿no?, armadas, pero es como, bueno, volvamos a ponernos en la base de la escalera para hacer como subirla. Es eso, ¿vieron? Acercarse a la escalera para subirla. Se los voy a pasar en breve. No me acuerdo si lo tengo digitalizado. Vean este video y háganme comentarios por el Classroom mientras van reuniendo los materiales. Bueno, les doy un abrazo virtual y allá vamos, a triunfar.